Dios los bendiga a todos, bienvenidos a escuchar la bendita palabra del Señor. Le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso y Eterno, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Pues el tema, el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. ¿Qué es lo que nosotros elegimos? Esta es la parte 2, para la gloria y la honra del Señor. Y bienvenidos a todos nuevamente, muchas bendiciones para ustedes, para sus familias. Y pues seguimos preparándonos para volar en el arrebatamiento, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el boleto para ser arrebatados. Todos los creyentes somos llamados a vivir una vida santa. Dios es santo y lo que se aplica a Dios tiene que aplicarse también a su pueblo. La santidad es la separación de las costumbres impías del mundo y es con el fin de amar, servir y adorar a Dios. Aleluya. La santidad es la meta y el propósito de todos los creyentes en Jesucristo. Somos elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La santidad se logra mediante el Espíritu Santo de Dios y limpia el alma del pecado, renueva al creyente a la imagen de Cristo y lo capacita mediante una infusión de gracia para obedecer a Dios conforme a su palabra. Amén, gloria a Dios, como dice en Colosenses capítulo 3, verso 10, Tito capítulo 3, verso 5. Para obtener el boleto para volar en el arrebatamiento es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan capítulo 14, verso 6. La Biblia nos enseña que Cristo es la luz verdadera que vino al mundo para disipar las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo ser humano que crea en Él. Cristo alumbra a toda persona, a todo ser humano que escucha su evangelio, al impartirle una medida de gracia y entendimiento con el fin de que pueda decidir libremente el aceptar o rechazar su mensaje. Aparte de esa luz de Cristo, no hay otra luz por la cual podamos ver la verdad y ser salvos. Pero tú y yo elegimos el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor. Me disculpan que tengo la garganta todavía un poco irritada, pero estamos aquí para la gloria de Dios, declarando sanidad en cada uno de nosotros, porque así es como debemos siempre orar y declarar sanidad, que nuestro Señor Jesucristo ya se llevó todo en esa cruz del Calvario. Y con la sangre de Cristo sanamos, con la sangre de Cristo estamos libres de toda acechanza del enemigo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a Apocalipsis capítulo 1, versos del 1 al 3. Vamos a leerlo. Para la gloria de Dios, y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo estoy feliz de que Cristo pronto viene. Yo ya quisiera que estuviera el Señor aquí, no porque yo crea que ya estoy muy lista para irme, pero para la gloria de Dios, pienso yo que todos los creyentes
Estamos cada día y cada vez más preparándonos en presencia del Señor, en comunión con Dios. Y pues todos los días, como no somos perfectos, le fallamos, pero siempre estamos reconciliándonos con el Señor. Amén. Miren, el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo sobre Él mismo. Revela la evaluación que Jesús hace de su iglesia de 60 a 65 años después de su resurrección y ascensión. También revela los acontecimientos futuros con respecto a la tribulación, al triunfo de Dios sobre el mal y al retorno de Cristo a reinar en la tierra y a las bendiciones del reino eterno de Dios. Gloria a Dios, aleluya. En Apocalipsis que leímos, de Apocalipsis capítulo 1, verso 3, esta es la primera de 7 bienaventuranzas encontradas en Apocalipsis, que se pronuncian sobre los que leen, oyen y obedecen las cosas escritas en el libro. Las otras 6 se encuentran en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, Apocalipsis capítulo 16, verso 15, Apocalipsis capítulo 19, verso 9, Apocalipsis capítulo 20, verso 6, capítulo 22, verso 7, capítulo 22, verso 14. Bienaventurado significa ser bendecido, dichoso, afortunado, feliz, lleno espiritualmente a través de la bendición de Dios y la obediencia a su palabra, creyendo la verdad y seguir su camino a través de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta prédica. Ayúdanos, Señor, porque todo esto que tú nos das, Señor, todo esto es comida espiritual para cada uno de nosotros. Bendice esta prédica, toma control de esta palabra, Señor, que entre en nuestros corazones, que esta palabra, Señor, seas tú hablándonos a través de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, porque necesitamos de ti, Señor. Esta es nuestra comida espiritual. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final a todos, Señor, a todos tus hijos, la iglesia de Cristo, todos los creyentes, pero también te pido, Señor, que toques los corazones de las personas que todavía no está, Señor, no está tu palabra en sus corazones, que no creen, Señor. Rompemos todo yugo del diablo, Señor, en el nombre de Jesús, y todas las personas, amigos que nos escuchan, familia que no ha venido a Cristo, Señor, que hoy sea, Señor, se rompa todo yugo del diablo, toda hechicería, brujería, satanismo, budismo, costumbres impías de los antepasados, idolatría, todo eso se rompa en el nombre de Jesús, y que escuchen hoy, Señor, la voz del Espíritu Santo, de tu Santo Espíritu, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, Señor, sean libres del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bienaventurado es bendecido, dichoso, afortunado, feliz. Somos bendecidos de escuchar la bendita palabra del Señor. Somos bendecidos cuando obedecemos su palabra creyendo la verdad y cuando seguimos el camino a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Quiénes son o somos realmente bendecidos, bienaventurados? Lucas capítulo 11 versos 27 al 28 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Verso 28, y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén.
O sea, somos bendecidos, afortunados, felices los que escuchamos la palabra de Dios, la leemos, la creemos y la vivimos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén. El tema de hoy, tú eliges, tú escoges el camino de la luz de Cristo, yo también, o el camino de las tinieblas. Parte 2. Leímos en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurado. Somos bendecidos, afortunados, felices, todos los que leemos y oímos la palabra de esta profecía y guardamos las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Iglesia de Dios, pueblo de Dios, el tiempo está cerca. ¿Cuántas personas creemos que el tiempo del arrebatamiento está cerca y que empieza la gran tribulación? Si elegimos el camino de la luz de Cristo, yo quiero que pongamos todos atención porque esta palabra es para mí también, yo siempre lo he dicho. Si elegimos el camino de la luz de Cristo, creemos la bendita palabra de Dios, nos preparamos en santidad para poder volar en el arrebatamiento. Así pasaremos la eternidad con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Amén. Lean en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17, Primera de Pedro capítulo 5, versos del 10 al 11, Romanos capítulo 11, verso 36. Y todo aquel que elija el camino de las tinieblas es porque no cree en la bendita palabra de Dios. Y va a andar en tinieblas porque la única luz del mundo es Jesucristo. Y se quedará a vivir la gran tribulación. Escuchen bien todos los que están escuchando la palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa. Y todas las personas que se queden a vivir la gran tribulación tendrán un gobernante mundial y será el mismo Satanás dentro del anticristo. Yo lo he estado hablando. Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Pero lean el verso 1 y el verso 2. Y miren que yo se los voy a leer ahorita. Yo se los voy a leer. Se los he leído, pero ahorita yo se los voy a leer. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer verso 1 y verso 2. Pero en el 2 es cuando dice que le da todo su poder y su trono. Aquí lo vamos a leer. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, dice el apóstol Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, Satanás, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Padre amado, bendito Rey. El capítulo 13 describe el conflicto entre el anticristo y Dios, y su pueblo durante la tribulación. La bestia que sale del mar es el último gran gobierno mundial de la historia que está formado por 10 reinos bajo el dominio del anticristo. El mar representa muchas naciones. Satanás concede su poder a ese gobierno y lo usa contra Dios y su pueblo, o sea, contra los cristianos, contra cristianos tibios que se queden. Y ustedes pueden mirar ahí en el verso 2, aquí la bestia, o sea, el anticristo, representa no solo el tiempo del fin del reino mundial de los no judíos, sino también al rey de ese reino. La bestia es una persona, como lo dije en la prédica pasada, una persona tan cruel como una bestia que ganará el poder político y religioso del mundo al mismo tiempo. Se le llama inicuo, Pablo le llama inicuo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4. El anticristo en primera de Juan capítulo 2 verso 18, el apóstol Juan le llama el anticristo.
pero el anticristo va a asegurar que él es el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, y él hará un pacto con la nación de Israel, supuestamente de paz, como lo he dicho, pero no habrá ya paz. Ellos no tendrán ya paz. Entonces, esta bestia es lo que miró el apóstol Juan, es el anticristo, es el anticristo. Los 10 cuernos que miró el apóstol Juan, como lo dije, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, o sea, con el anticristo. Y ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 17, verso 12. Pelearán contra nuestro Cordero Santo Jesucristo, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Somos la iglesia de Cristo que fuimos arrebatados en ese tiempo, porque en la iglesia de Cristo no pasa la gran tribulación. Ya hemos sido arrebatados. El apóstol Juan ya tuvo una visión de todo lo que ha pasado, por eso es que lo estamos predicando. Y somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos todos los creyentes, los que hemos creído en su palabra, los que hemos venido a Jesucristo, los que le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. El anticristo, o sea, la bestia, es una persona tan cruel que va a martirizar a todas las personas a la humanidad que se quede durante la tribulación. Entonces el anticristo, como lo dije, va a asegurar que es el verdadero Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo en Mateo capítulo 24, versos del 24 al 25. Nuestro Señor Jesús nos advierte en su bendita palabra, y el apóstol Pablo nos advierte en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así le llama el apóstol Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se escuchen en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. En el templo que van a construir, que ya está, no sé si ya lo están construyendo, ahí en Israel. Recuerden que Israel es el pueblo de Dios. Miren, veamos lo que haga Israel o no haga, hay que bendecirlo, porque la palabra de Dios dice que el que maldiga a Israel será maldecido. El que bendiga a Israel será bendecido, y Dios sabe lo que viene, Dios sabe lo que hace, y nosotros solamente hay que bendecir y pedir por todas las personas que no tienen a Cristo en su vida. Así es que este hombre de pecado, como le llamaba el apóstol Pablo, se va a hacer pasar haciéndolos creer que es Dios. Y recuerden que Israel espera un Mesías político y les va a llegar, pero ese va a ser el anticristo. Y luego se van a dar cuenta, se van a arrepentir, pero muchos van a ser salvos. La apostasía es el rechazo deliberado y la renuncia a la fe cristiana. Muchas personas alguna vez se consideraron seguidores de Cristo y han abandonado su fe causado por engaños, falsas enseñanzas o desobediencia a los principios del Evangelio en la Biblia. Por eso, miren, hay que estudiar la palabra de Dios. En la Biblia, la apostasía la considera el Señor un pecado grave, porque a raíz de eso tú puedes perder tu salvación si escuchas a personas apóstatas que le añaden o le quitan a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 10, verso 33 nos habla nuestro Señor Jesús y dice su palabra: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos,
Él también nos negará, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 12. Debemos mantenernos firmes en la fe hasta el fin y viviremos y reinaremos con nuestro Señor Jesucristo, como dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Pero tú y yo elegimos el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. Elegimos obedecer o desobedecer a Dios. Elegimos vivir en luz con Cristo o vivir en tinieblas sin Cristo. Elegimos vida eterna con Cristo Jesús o muerte eterna sin Cristo Jesús. Tú y yo elegimos lo que queremos y cómo queremos pasar la eternidad. Hay dos caminos a seguir solamente, el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. Y esa es la prédica de hoy, parte 2. Para todas las personas que quieran seguir el camino de la luz de Cristo, al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación y el requisito es que te arrepientas de tus pecados y vengas a Jesucristo para que sigas el camino de la luz de Cristo, para que puedas ser arrebatado, volar en el arrebatamiento y tengas vida eterna con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Hoy tú eliges prepararte para irte en el arrebatamiento o no prepararte y quedarte en la gran tribulación. Por eso pongan atención, si a ustedes les gusta lo que vamos a leer de los juicios divinos que vienen para todas las personas que piensan quedarse en la gran tribulación, pues adelante, tú eliges vivir en tinieblas o eliges vivir en luz. Si tú eliges vivir en luz, es para vida eterna con Jesucristo. Si tú eliges vivir en tinieblas, es para muerte eterna. Y todos tenemos libre albedrío. Para todos los cristianos que seguimos el camino de la luz de Cristo, al creer y venir a Jesucristo en arrepentimiento, hemos salido de las tinieblas y hemos venido a su luz admirable, como dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Los creyentes hemos sido sacados de la oscuridad del pecado y llamados a vivir en la luz de Dios por la eternidad, porque somos hijos de Dios, nacidos de su Santo Espíritu, como dice en Juan capítulo 1, verso 12. Y miren, vamos a ver cómo nos ama el Señor cuando creemos en su palabra y nacemos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Como sello, el Espíritu Santo se nos da a los creyentes como marca de propiedad de Dios. Dios nos marca a los creyentes como suyos. El Espíritu Santo es la marca o sello de propiedad de Dios. Es la cuota inicial de nuestra herencia. El Espíritu Santo es nuestra guía espiritual, nos fortalece con poder, nos levanta, nos ayuda en la oración y en la batalla espiritual, porque recuerden que tenemos una guerra espiritual, pero no es contra seres humanos, es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como dice en Efesios capítulo 6, lean desde el verso 10 hasta el 18. A diferencia de los que rechazan la luz de Jesucristo y aman las tinieblas, nosotros estamos marcados con la sangre de nuestro Cordero Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Todas estas personas que deciden rechazar la luz de Cristo y quedarse en la gran tribulación porque aman las tinieblas, pasarán gran martirio. El mismo Satanás, como lo dije, estará dentro del personaje del anticristo. El falso profeta le ayudará y a muchos matarán y los marcarán como suyos y ya no tienen salvación. Y de todas maneras, todo el que está oyendo la palabra de Dios y no quiere aceptar a Cristo porque es incrédulo, no quiere creer en nada, más bien se deleita en el pecado, se deleita en adorar ídolos, muñecos de yeso, de fierro, de trapo, de vidrio, de lo que sea, están adorando. Todo eso es adoración a los demonios, como lo he dicho. Pero bueno, escuchen la palabra de Dios y ustedes deciden
¿Qué quieren escoger? ¿El camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas? Esta es la prédica y es la parte 2. En Apocalipsis capítulo 13, verso 16 dice, y hacía, aquí es cuando los marcan, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Amén. El anticristo tratará de ganar, como lo dije, el control económico total del mundo. Todos deben adorarlo y recibir una marca en la mano o en la frente para comprar o vender, que esto identifica a los seguidores de la religión mundial promovida por el anticristo. Los que se nieguen a marcarse serán perseguidos con el fin de ser asesinados. Todo esto lo dice la palabra de Dios. Amén. Y miren, yo les voy a leer en Apocalipsis capítulo 13, versos del 11 al 17. 13 versos del 11 al 17. Y dice la palabra de Dios, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ese es el falso profeta. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, del anticristo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Miren, la inteligencia artificial es lo que va a usar el anticristo. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pero todo eso se lo va a permitir nuestro Señor Jesucristo para todas las personas que no lo aceptan ahora como Señor y Salvador, para que sean engañados y sean condenados. Verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí van a hacer como que revive y van a hacer, los van a engañar para que crean que él es el Mesías. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjense, y aquí es lo que les leí, el verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Santo Padre Celestial. Amado Padre Celestial, el anticristo, como les dije, tratará de ganar el control económico total del mundo. Total. Y lo va a lograr, porque todo va a ser engañando con la inteligencia artificial. Todos deben adorarlo y recibir una marca en la mano o en la frente para comprar o vender. Y si el que no lo quiera hacer, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Se morirá de hambre, porque el control mundial lo va a tener el anticristo y su aliado, el falso profeta. O sea, el número con que los van a marcar va a ser el 666, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Así es que ustedes lo pueden estar leyendo. Y esto va a ser terrible, porque imagínense todo lo que va a estar haciendo el anticristo, el control mundial. Tú no, aunque tengas dinero, si tú no adoras al anticristo, si tú no te pones la marca de la bestia, entonces no te van a dejar que comas, no te quitan tu dinero. O sea, el control mundial todo lo va a tener el anticristo. Si lo adoras, si te quedas en la gran tribulación y lo adoras, él te puede dar de comer, porque vas a estar marcado como hijo o hija de Satanás, porque Satanás le da todo su poder y su trono al personaje del anticristo. Santo Padre Celestial. Ay,
Ay, miren, escuchen bien para todo el que quiera vivir en tinieblas, para todo el que quiera vivir en tinieblas. Nosotros los creyentes ya no estaremos aquí porque hemos decidido el camino de la luz de Cristo. Ojalá que tú, que no has creído en Jesucristo, has creído en la mentira del diablo que te han hecho creer con imágenes hechas por hombre, que las hacen para vender y puedan comer y subsistir aquí en esta tierra, pero esas imágenes, todo eso es diabólico. Entonces, si tú no quieres seguir el camino de la luz de Cristo y más bien sigues el camino de las tinieblas, pon atención a todo lo que vamos a hablar aquí. Pero nosotros, los creyentes, hemos creído en la palabra de Dios, hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nosotros seguimos el camino de la luz de Cristo y tenemos una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos pastores dicen que pasaremos la mitad de la tribulación, eso es mentira del diablo y de los que predican eso. La palabra de Dios está bien clara, como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, y nos habla nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, o sea, de la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. La promesa de Cristo de guardar a los fieles de Filadelfia de la hora de la prueba es idéntica a la promesa del apóstol Pablo a los tesalonicenses de que ellos se les libraría de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, y se extiende a todos los creyentes fieles en la actualidad. La hora de la prueba es el tiempo del juicio divino señalado, como lo que leímos lo que leímos aquí en Apocalipsis capítulo 3 verso 10. La ira y la angustia que vendrán sobre el mundo entero en los últimos años de esta época será terrible. La gran tribulación es un tiempo de juicio divino sobre un mundo impío que ha rechazado a Cristo y también es un tiempo de ira satánica y persecución contra los que reciben a Cristo y a su palabra durante la tribulación. Esto será terrible. Miren, aquí yo les voy a leer en donde dice, vamos a Apocalipsis capítulo 6 verso 12, que el apóstol Juan dice que miró cuando abrió nuestro Señor Jesucristo el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas, voy a leer hasta el 17, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, o sea, los que se creen dioses con D minúscula, los ricos, los capitanes, los poderosos según los que vemos ahorita, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Para que ustedes vean cómo va a estar lo que es en la gran tribulación, cómo va a estar. Así es que, miren, todo esto será terrible, lo que va a estar pasando. Todo será terrible. Aquí nosotros podemos ver que los juicios catastróficos de Dios aquí descritos incluyen un sacudimiento físico del mundo o un cataclismo cósmico y gran oscuridad y terror para los habitantes de la tierra. Tú te quieres escoger el camino de las tinieblas y no el camino de la luz de Cristo, ya es tu decisión. Los impíos que queden en la tierra cuando los creyentes
seamos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, en el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16, 17, experimentarán la gente que se quede aquí en la tierra el terror y la desesperación al tratar de correr y esconderse. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La ira del Cordero, de nuestro Cordero Santo, descrita en los capítulos desde el 6 al 19, debe alertar a todos para que vean a qué grado Dios detesta el pecado, la inmoralidad y la maldad, pero no se arrepienten. Santo Padre Celestial, no se arrepienten. Así es que nosotros aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Satanás sabe que está definitivamente perdido, que será derrotado y que tiene poder solamente en la tierra. El poco tiempo se refiere al periodo de la tribulación. Por eso les digo que Dios va a permitir todo eso, porque es parte de los juicios de Dios en la gran tribulación. O sea, Dios va a dejar que Satanás haga con los que lo despreciaron, con los que no lo quieren aceptar como Señor y Salvador. Su gran furia de Satanás resulta, porque va a ser por medio del anticristo, resulta en sufrimiento extenso para las personas que se queden en la gran tribulación. Se quedarán los incrédulos que no creen en el arrebatamiento, no creen que el único Señor y Salvador es Jesucristo, y como no creen, no se preparan. No quieren creer en la luz del mundo, en la verdad, en el camino, quien es nuestro Señor Jesucristo y que es el único que nos puede salvar y nos lleva a la vida eterna con el Padre en el cielo. Así es que todo el que no quiera creer en Jesucristo, pues se va a quedar y va a pasar la gran tribulación. Será demasiado tarde cuando ya reaccionen. Santo Padre Celestial. Dice el apóstol Juan, él ya miró todo lo que va a pasar. Dice: ay de los moradores de la tierra, lo que leímos en Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y para los que seremos arrebatados, dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los creyentes fieles y verdaderos somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nacidos del Espíritu Santo de Dios. Estamos sellados, como lo leímos, con el Espíritu Santo como marca de propiedad de Dios. El mundo nos llama locos, aleluyas, fanáticos, religiosos, extremistas, etcétera, y mucho más nombres que nos ponen. Pero perseveremos hasta el final. Debemos vencer la batalla de fe y terminar la carrera, como decía el apóstol Pablo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice en Filipenses capítulo 4, verso 13. Los creyentes en Cristo seguimos el camino de la luz de Cristo y seremos arrebatados como al cielo, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Así es que alegrémonos, porque estaremos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y no habrá memoria de esta vida. O sea, en cuanto nosotros seamos arrebatados, no nos vamos a acordar si dejamos esposo, hijos, hijas, si dejamos padres, si dejamos hermanos, no nos vamos a acordar, como dice en Isaías capítulo 65, verso 17. Al ser arrebatados empieza aquí, en este mundo impío. Cuando sucede el arrebatamiento y nosotros seamos arrebatados, empieza en este mundo impío la tribulación y Satanás dentro del anticristo, para que ustedes vean si se quieren quedar. Y los arrebatados llegaremos ante el tribunal de Cristo. Es el juicio de los creyentes, pero ya somos salvos. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, dice: porque es necesario, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. La Biblia nos enseña que algún día los creyentes, que es después del arrebatamiento, tendremos que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si los que hemos tenido un llamado a predicar, a los que les llegan las prédicas y no las comparten, ¿qué estamos haciendo? Porque todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Así es que esto nos enseña la Biblia, segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. A todo creyente se le someterá a juicio, como dice en Romanos capítulo 14 verso 12, primera de Corintios capítulo 3 versos del 12 al 15. El juez ante el tribunal de Cristo es Cristo Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Como dice en Juan capítulo 5 verso 22. Y en segunda de Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8. Ahí dice también que ustedes lo pueden leer. Y por cierto, tengo yo una prédica en YouTube sobre el tribunal de Cristo. Pero escúchenla si gustan, búsquenme como Lourdes Monroy. Ahí está el juicio de los creyentes, el tribunal de Cristo. Es más que nada porque o hay galardones o de según lo que estamos haciendo en la viña del Señor, o no hay galardones, o va a haber felicitaciones, o va a haber vergüenza para los que no comparten prédicas, ya que no predican, no andan como agentes secretos, de que no le hablan al prójimo, no le hablan al pecador. O sea, el juicio será cuando Cristo vuelva por su iglesia, cuando hemos sido arrebatados. Como dice en Juan capítulo 14, verso 3, que ahí está una promesa a los discípulos y eso es para la iglesia. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 4, lean desde el 14 hasta el 17 lo que es el arrebatamiento. Así es que todos daremos cuentas de todo lo que estamos haciendo para la viña del Señor. ¿Cuántas almas estamos ganando para Cristo? Que no somos nosotros, somos los instrumentos del Señor. ¿Estamos predicando o no? ¿Compartimos las prédicas de sana doctrina o no? ¿Le estamos hablando al impío de su pecado para que se arrepienta y se salve? ¿O no lo estamos haciendo? Habrá daño ante el tribunal de Cristo. Ay, recuerden, no tengan miedo, todos seremos salvos, pero habrá daño o pérdida. Tal vez pues no tengas tú ningún elogio ni ninguna felicitación del Señor de que algo hiciste, porque como te mantienes con la boca cerrada y te da vergüenza de que prediques la palabra del Señor o por miedo a que te digan algo, pues entonces cada uno de nosotros sabemos. Así es que ¿le estamos hablando al impío de su pecado para que se arrepiente y se salve? ¿O lo estamos dejando que se vaya al infierno? Por eso dice la palabra de Dios que habrá daño o pérdida en el tribunal de Cristo. Pero si hemos sido arrebatados, ya somos salvos. ¿Estamos peleando la buena batalla para ganar la corona de justicia? Así como nos dice ahí el apóstol Pablo, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra condición espiritual. ¿Pensamos que tendremos alguna corona, un galardón que nos va a dar el Señor ante el tribunal de Cristo? ¿O habrá vergüenza porque ni siquiera la boca abrimos? No lo sabemos. Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Yo no sé lo que tú haces, ni tú sabes lo que yo hago. En primera de Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8 habla el apóstol Pablo y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, a todos. Si amamos su venida, les estamos hablando del arrebatamiento, les estamos hablando de la salvación, les estamos hablando que se arrepientan, que Cristo viene pronto. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Yo me siento contenta, me siento feliz de que Cristo venga pronto.
El apóstol Pablo considera la vida cristiana como una buena batalla y es la única digna de pelearse, debido a que el apóstol Pablo se mantuvo fiel a nuestro Señor Jesucristo y al Evangelio. El Espíritu Santo le dio testimonio que le esperaban en el cielo la aprobación de Dios y la corona de justicia. Dios tiene recompensas, pueblo de Dios, iglesia de Dios, recompensas reservadas en el cielo para todos los que nos mantengamos con la fe bien puesta, con justicia y hagamos su voluntad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ante el tribunal de Cristo, Dios no dicta una sentencia condenatoria. Recuerden que ya somos salvos porque hemos sido arrebatados. Todo se pondrá de manifiesto, será revelado públicamente. Miren, esto es contradictorio a los que se van a quedar en la gran tribulación, lo que estarán pasando, y nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo, nos estará aplaudiendo el Señor si tenemos una corona ganada por predicar la palabra de Dios, por no negar a nuestro Señor Jesucristo, porque pase lo que pase, tenemos que abrir la boca y no andar como agentes o detectives privados o agentes privados. Así es que todo se pondrá de manifiesto, será revelado públicamente. Dios nos examinará y sacará a luz todo. Los actos secretos, el carácter, las palabras, las buenas acciones, las actitudes, los motivos, la falta de amor, las obras y el servicio de todos los creyentes. Los creyentes tendremos que dar cuentas de nuestra fidelidad o infidelidad a Dios. Aquí están dos citas bíblicas. Mateo capítulo 25, 21 y 23. Primera de Corintios capítulo 4 versos del 2 al 5. Pero hoy nos habla el Señor Jesucristo por medio de su bendita palabra. Apocalipsis capítulo 22 versos 12 al 13 dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Verso 13: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Dios evalúa la clase de vida que llevamos, la influencia y la enseñanza y el trabajo de cada uno de nosotros como cristianos. Examina el trabajo del pastor, si está preparando a las ovejas del Señor para que se vayan en el arrebatamiento, o qué es lo que hacen los pastores, porque hay muchos pastores que ahorita ya nada más están entretenidos o no salen de unos versículos y una prédica para entretener al rebaño del Señor, pero bueno, cada quien. Así es que el Señor va a evaluar todo, a los que predicamos, los evangelistas, predicadores, a los pastores, si son llamados, porque muchos no han sido llamados, entonces no tienen ni siquiera la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo van a levantar a sus iglesias? No salen de lo mismo, es como un club social, un círculo, y de ahí no pasa nada. Entonces, las está guiando el Señor a todas las ovejas de Jesucristo. Las está guiando el Señor en el camino de la luz de Cristo, pero que no se pierda ninguna oveja. Y eso va para los evangelistas, predicadores y los que dicen ser pastores, porque muchos sí tienen el llamado de ser pastores. Otros no tienen ningún llamado y se hacen pastores. Pero pues bueno, cada quien, yo no juzgo, cada quien lo que tiene en su corazón. ¿Dejamos que se vayan en el camino de las tinieblas? No. Yo predico la palabra de Dios y lo que yo no quiero, quedarme en la gran tribulación, yo no lo quiero para nadie. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos ante Dios. Mientras nosotros los creyentes estaremos gozándonos en el tribunal de Cristo, aquí en la tierra estarán sufriendo todos los creyentes tibios que no salen de las iglesias que están muertas, porque deberían de salir de las iglesias donde están muertas y buscar una iglesia en donde haya palabra de Dios, donde los estén preparando para el arrebatamiento. Todos los incrédulos, todos los impíos y todos los que nunca habían escuchado de la palabra de Dios estarán sufriendo mientras nosotros nos gozamos en el cielo con el Señor.
Estarán sufriendo todas estas personas terriblemente en este mundo corrupto y lleno de maldad. Estará un gobernante satánico matando y destruyendo a todos, marcándolos, como lo dije, como propiedad de él, con el número 666. Ahí el 666 está en Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Estarán cayendo los juicios divinos de Dios y la ira satánica del anticristo. Son 7 años de martirio y sufrimiento para todas las personas que se queden en este mundo impío, lleno de pecado, de maldad y de oscuridad. El apóstol Juan, a quien se le reveló Apocalipsis, miró cuando nuestro Cordero Santo Jesucristo abrió los sellos, como lo dije ahí en Apocalipsis capítulo 6, versos desde el 1 al 16. El 7º sello está en Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Cuando Cristo abre los sellos, porque Él los abre, el apóstol Juan ya vio. Es el comienzo de los 7 años de la tribulación. Santo Padre Celestial, es un tiempo futuro de sufrimiento y juicio sin precedentes, y es el principio del juicio de Dios hacia el fin del mundo. Se quitará la paz de la tierra, habrá muerte, hambre, guerra. Las personas estarán más endemoniadas de lo que están ahora. La tribulación será un tiempo de violencia, homicidio y guerra. Habrá gran hambre como nunca la ha habido. Escasearán los artículos de primera necesidad y su precio será extremadamente alto. Y esto será a nivel mundial, no va a ser en un lugar nada más. Santo Padre Celestial. Ay, mi Padre Celestial. Miren en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ay, Padre amado, todo esto será terrible, será horrible. Los juicios de Dios son terribles, los que vienen por la desobediencia del ser humano, porque no obedecen a Dios, obedecen al diablo. El diablo les dice, esto no es verdad, esto es mentira, y creen la mentira en lugar de la verdad. Padre amado, miren, todo esto yo no lo quiero vivir y no se lo deseo a nadie. Por eso predico la bendita palabra de Dios, para que nos preparemos todos y volemos en el arrebatamiento con nuestro Cordero Santo Jesucristo y no nos quedemos en la tribulación. Apocalipsis capítulo 8, versos 1 y 2 dice el apóstol Juan, cuando abrió cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Amén. Ay, Padre amado, misericordioso. La apertura del 7º sello inicia el juicio de las 7 trompetas. Los juicios de las trompetas son el 7º sello. Los juicios de las trompetas son parciales. Están en los capítulos 8 y 9. Y luego en el capítulo 11, versos del 15 al 19. Que por cierto, en YouTube tengo yo ahí prédicas, una de las 4 primeras trompetas. Pueden buscarme como Lourdes Monroy para que entiendan bien todos los juicios. La 5ª trompeta, la 6ª trompeta, o sea, son otras prédicas. Miren, una prédica son las primeras 4 trompetas. La otra, la 5ª trompeta, otra prédica, la 6ª trompeta, otra, la 7ª trompeta. Y también está la otra prédica, las 7 copas de la ira de Dios. O sea, ahí están, prédica que ustedes quieran buscar, búsquenme, son de Apocalipsis, están en YouTube y ahí están bien completas para la gloria y la honra del Señor. Amén. Así es que el juicio de la 7ª trompeta anuncia el juicio de las 7 copas. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 y capítulo 16, versos del 1 al 21. El silencio en el cielo se debe al horror de los juicios venideros contra el pecado.
Esta es la paga del pecado. Por eso dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Miren, yo quiero leerles las primeras 4 trompetas. Y está aquí, vamos a leer, ya hablamos de la apertura del 7º sello y todo. Vamos a el capítulo 8 de Apocalipsis, verso 7, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Véanlo cómo va a estar cayendo todos los juicios de Dios. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Estamos en Apocalipsis capítulo 8. Era el verso 8, dice: el segundo ángel tocó la trompeta. Esta es la segunda trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vean cómo va a estar. ¿Quieren quedarse? Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Vamos con el tercer ángel, verso 10 de Apocalipsis capítulo 8. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, y ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. O sea, van a estar envenenadas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Vean cómo va a estar muriendo la gente y cómo van a estar los juicios divinos de Dios. Padre amado misericordioso, todo, cómo va a estar el granizo y fuego mezclados con sangre, todo lo que está ahí. Miren, vamos al capítulo 9 de Apocalipsis, que es la quinta trompeta. Por eso les digo que en una de mis prédicas están las 4 primeras trompetas. Luego está otra que es la quinta trompeta, otra la sexta trompeta y otra la séptima trompeta. La quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9. Y empezamos desde el verso 1, dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, la marca de Dios, que no recibieron a Jesucristo, que son impíos e incrédulos. Vean cómo va a estar la gran tribulación para todo el que está rechazando a Cristo, y que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Estamos en Apocalipsis capítulo 9 y vamos ahorita a leer el verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, o sea, demonios, monstruos. Sus dientes eran como de leones.
Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían cosas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, un demonio, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y el sexto ángel, o sea, la sexta trompeta, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los tiene el Señor en prisiones de oscuridad, dice la Biblia. Creo que está en Judas, pero no tengo aquí el versículo. Y los van a desatar en el tiempo de la gran tribulación. Y el verso 5 dice: y fueron desatados los 4 ángeles, o sea, 4 demonios fuertes, grandes, que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de hombres. Vean cómo van a estar muriendo con los juicios divinos de Dios. Verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. 200 millones de jinetes, de demonios. Y yo oí su número, así vi, dice el apóstol Juan, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Ay, Padre mío, no nos quedemos, por favor, no nos quedemos, pueblo de Dios. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, los idólatras, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vean hasta qué grado estará la maldad. Todo satánico. No les puedo yo leer tanto porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero lean. Ahí yo tengo prédicas, las 4 primeras trompetas, la 5ª trompeta, la 6ª trompeta, la 7ª trompeta, las 7 copas de la ira de Dios. Busquen ahí prédicas que ustedes quieran buscar. Los 2 testigos, también tengo una prédica. El ángel con el librito, tengo otra prédica. Estoy mirando aquí en la Biblia, en Apocalipsis. Así es que ustedes vean, miren, la 7ª trompeta está en Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Y dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. El 7º ángel tocó. El sonido de la 7ª trompeta traía un anuncio de que el mundo ha llegado a ser el reino de Cristo. Está anunciando de que todo esto se va a limpiar en la guerra de Armagedón, pero el Señor va a reinar en el milenio. Está anunciando que Él reinará para siempre, como dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Ezequiel lo profetizó, capítulo 21, versos 26 al 27. Daniel lo profetizó, capítulo 2, verso 44. Capítulo 4, verso 3. Capítulo 6, verso 26. Zacarías lo profetizó, capítulo
14, verso 9. En otras palabras, la séptima trompeta abarca acontecimientos que se extienden hasta el retorno de Cristo y por lo tanto, cuando viene a pisar la tierra, y cuando tanto incluye los juicios de las 7 copas que comienzan en el capítulo 16. Lean todo eso. No, yo no puedo leer todo, pero vean todo lo que estará pasando, mientras que si eligen el camino de la luz de Cristo, nada de esto va a pasar. Nos estaremos gozando en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Así es que ustedes pueden ahí leer. Todos los juicios divinos de Dios deben alertarnos a todos para que no nos quedemos en la tribulación y prepararnos para ser arrebatados. Son 7 años de martirio, muerte, hambre, injusticia. Oh, Dios mío, la gran tribulación es un tiempo de juicio divino, como lo dije, sobre un mundo impío que ha rechazado a Cristo, pero también es un tiempo de ira satánica y persecución contra las personas que nunca escucharon el Evangelio y reciben a Cristo y a su palabra durante la tribulación. En este periodo muchos sufrirán terriblemente como objeto de la ira de Satanás y de la impiedad. El conflicto entre la justicia y la maldad será tan intenso que solamente se le puede llamar una gran tribulación. Cada ser humano decidimos el camino de la luz de Cristo para no vivir la gran tribulación y volar en el arrebatamiento con nuestro Señor y Salvador Jesucristo para vida eterna con Él. O deciden el camino de las tinieblas, vivir la gran tribulación, morir en pecado, pasar los juicios divinos de Dios en este mundo impío, y sus almas llegan al infierno, que es la primer muerte, y después del reino milenial de Cristo Jesús, después de los 1000 años, salen del infierno con rostros de llamas, todos los que llegan al infierno, los que están ahorita en el infierno, como dice en Isaías capítulo 13, verso 8, que saldrán con rostros de llamas del infierno, que se asustarán unos a otros. Lean ahí Isaías capítulo 13, verso 8. Así es que el juicio ante el gran trono blanco estará después de cuando salen del infierno, y ahí será nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el juez para todos los que quieran ser condenados, porque todos los que se quieren quedar en la gran tribulación y rechazan a Cristo es por su voluntad, no porque Cristo los esté mandando. De ahí serán lanzados en el juicio ante el gran trono blanco, serán lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Por la eternidad serán condenados. Y el juez, como lo dije, será nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo dice que serán condenados ahí en Apocalipsis. Déjenme, les doy bien el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. Ya lo he dicho en otras prédicas, pero ahí está. Así es que si hoy deciden seguir el camino de la luz de Cristo, se arrepienten y hacen la oración de fe para salvación, se arrepienten de sus pecados y no dan un paso atrás, más bien perseveran hasta el final para ser arrebatados con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, entonces estaremos los 7 años con el Señor en el cielo, disfrutando de amor, paz, felicidad, luz divina, adorando al Señor Jesucristo, obteniendo, como les dije, en el juicio en el tribunal de Cristo, obtener galardones, o tal vez no hay galardones, según si no estamos trabajando en la obra del Señor. Si estamos trabajando en la viña del Señor, y de ahí pasamos a las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Hoy todavía hay tiempo de arrepentirse de sus pecados, pueblo, amigos que nos escuchan, pueblo de Dios. Cristo Jesús los ama y Él quiere salvarlos. Él no manda a nadie al infierno. Las almas que han llegado y llegarán al infierno es porque son desobedientes a Dios y a su palabra. Han creído la mentira del diablo y no han creído la verdad de Dios. Pero tú eliges creer la mentira del diablo o eliges creer la verdad de Dios. Nosotros elegimos. Apocalipsis capítulo 19 versos 7 al 8. Miren, porque yo quiero decirles esto, ninguno tenemos la carrera ganada, pero todos perseveremos si queremos gozarnos en las bodas del Cordero, ¿ok?
Apocalipsis capítulo 19 versos del 7 al 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia de Cristo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. La iglesia de Jesucristo, o sea, los cristianos, estamos en el cielo, en las bodas del Cordero antes de la venida de Cristo cuando pisa la tierra. Porque recuerden que en el arrebatamiento no pisa la tierra, se queda en el aire y de ahí nos llama, ya sea con su voz como de trompeta o con una trompeta. Entonces, cuando en las bodas del Cordero vamos a estar antes de regresar, cuando el Señor pisa la tierra y viene a destruir a todos los impíos que quedan, porque los destruye, como dice en Apocalipsis capítulo 19 versos que ya se los he leído, 11 al 21, que en el 21, ahorita les leo a lo mejor también un poquito, pero es cuando es el jinete del caballo blanco, que por cierto también ya les dije que yo ahí tengo una prédica para la gloria y la honra de Dios. El jinete del caballo blanco, nuestro Señor Jesucristo. De una vez les digo que el apóstol Pablo lo vio, dice que él vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos los vio el apóstol Juan que eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, que somos la iglesia de Cristo, venimos de regreso con él. Entonces esto es después de las bodas del Cordero, para la gloria de Dios. Venimos, dice, y los ejércitos en el verso 14, capítulo 19, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco, y de su boca, somos nosotros la iglesia de Cristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí lean hasta el 21, aquí es cuando manda al anticristo y al falso profeta, los manda vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ellos estrenan el lago de fuego. Y yo quiero decirles esto, tengan mucho cuidado. Yo estaba escuchando una prédica de un pastor. Yo sé que he notado muchos errores que no concuerdan con la palabra de Dios. Tienen más de 50 años. No voy a decir nombres porque no viene al caso, ni tampoco me gusta decir nada en contra de nadie. Es un hermano en Cristo, pero tengan mucho cuidado porque miren, aquí les voy a leer la cita y ahorita les voy a decir por qué. Y la bestia fue apresada en Apocalipsis capítulo 19 verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. La bestia es el anticristo y con ella el falso profeta, o sea, con el anticristo, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia, o sea, del anticristo, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ok? Vivos, aquí dice, ellos estrenan el lago de fuego, porque el lago de fuego no sabemos en dónde está. El infierno dice la palabra de Dios que en el centro de la tierra, el lago de fuego no sabemos. Ahora el verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, de nuestro Señor Jesucristo, que sale con ojos de llama de fuego, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. No queda ningún impío vivo. Pero aquí en esta prédica que yo escuché y fue la semana pasada,
que dice que Gog es el anticristo y que las personas en Israel lo van a enterrar al anticristo ahí, van a enterrar el cuerpo del anticristo en Israel. Eso es mentira, eso no es verdad. El anticristo es mandado con la espada de su boca, del que montaba el caballo. Él y el falso profeta son los dos que son lanzados vivos al lago de fuego. ¿Cómo que van a enterrar el cuerpo del anticristo ahí en Israel todavía? O sea, eso es mentira del diablo. Y les doy otra cita, Apocalipsis capítulo 20, el tercero que cae al lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20, cuando termina el milenio. En el capítulo 20 están el milenio, los 1000 años. Y cuando termina el milenio, capítulo 20, verso 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, fíjense, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por la eternidad. Y ya después viene el juicio ante el gran trono blanco. Cuando salen de la primer muerte, que es el infierno, son juzgados ante el juicio del gran trono blanco y les dicen el por qué han estado ahí, cuántas veces robaron, mataron, violaron, cuántas veces dijeron mentiras, total, impíos. Fornicaron, cuántas veces adulteraron, todo eso, y no se arrepintieron. Porque Dios perdona al pecador si se arrepiente. Pero si no se arrepienten, Dios, entonces, ¿qué va a perdonar? Si no hay arrepentimiento, no piden perdón de pecados. No piden, no le dicen, Señor, yo me arrepiento, perdóname por todo lo que te he ofendido. No hablan así. Entonces son todos los impíos. Para que ustedes vean y no se confundan ni los confundan. Yo había notado en este pastor ya muchas cosas. Pero dije, voy a escuchar. Y pues miren, por algo yo lo escuché. Eso es mentira. Yo les estoy dando las citas bíblicas. Y déjenme ver a ver si no me perdí aquí en lo que tengo aquí. Pero bueno, el Señor es grande y misericordioso. Yo les estoy dando todas estas citas se las di para que no nos pierdamos en todo esto y a mí se me vaya a olvidar al último. Pero así es que si nosotros queremos estar en las bodas del Cordero, nosotros hemos elegido el camino de la luz de Cristo. Entonces cuando el jinete del caballo blanco sale es después de que cuando ya tienen acorralada a Jerusalén, a Israel, y lo tienen acorralado y todo, y cuando están clamando los que se salvan en Israel, están clamando al Señor, Él sale y por eso dice que sale el apóstol Juan los ve con sus ojos que eran como llama de fuego. Pero bueno, el Señor viene después de las bodas del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Así es que para ser arrebatados, pueblo de Dios, iglesia de Dios, debemos estar consagrados a Dios y vivir en santidad. La novia de Cristo, o sea, la iglesia, la esposa de Jesucristo, se le concede que vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Por eso después de las bodas de las bodas del Cordero es cuando sale nuestro Señor Jesucristo, que es el jinete del caballo blanco. Después de las bodas del Cordero regresamos aquí a la tierra. Bueno, vamos a regresar para estar en el milenio con el Señor, pero los del milenio pues van a vivir 1000 años, los que están en el milenio, los que van a sobrevivir de la gran tribulación. Pero nosotros tenemos, acuérdense, lo voy a hablar ahorita, con cuerpos glorificados como el del Señor. Es para vida eterna. Los que luchemos para irnos y estemos viviendo en santidad, para irnos en el arrebatamiento. Aleluya. Miren, en Efesios capítulo 5, verso 27, habla el apóstol Pablo y dice:
a fin de presentársela a sí mismo, a Efesios capítulo 5, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así nos quiere el Señor para poder ser arrebatados. Es que vivamos en santidad, sin pecado, sin mancha, limpios de mente, limpios de corazón, de pensamientos y emociones. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere limpios por dentro y por fuera. Él murió para que su iglesia sea pura, limpia, sin mancha y sin arruga, y ni nada semejante. Cristo quiere una iglesia que esté lavada con la sangre del Cordero, limpia, con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Por qué murió Jesucristo? Para que nosotros tuviéramos perdón de pecados si nos arrepentíamos y sacarnos de las tinieblas a la luz de Cristo. Así es que la iglesia tiene que estar separada del mundo y apartada para Cristo. El apóstol Juan dice que el ángel le dijo en Apocalipsis capítulo 19, verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si nos preparamos y somos arrebatados, somos bendecidos, como dice bienaventurados, bendecidos, afortunados, felices por ser llamados, invitados a la cena de las bodas del Cordero. Los creyentes seremos como los ángeles. Recuerden que será el arrebatamiento y al mismo tiempo la resurrección de los muertos en Cristo. Y todos estaremos con cuerpos glorificados como los ángeles del cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así es que nosotros ya no podemos casarnos. Nosotros estaremos en el milenio, los arrebatados, pero tendremos cuerpos glorificados. Nosotros estaremos, ya eso es otra prédica, pero estaremos llevándoles la comida y la fruta y todo a los del milenio, pues estaremos como ángeles del cielo. Que nosotros ya no morimos, no hay casamiento, no nada. Marcos capítulo 12, verso 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Amén. La resurrección del cuerpo está garantizada por el hecho de la resurrección de Cristo, como dice en Mateo capítulo 28, verso 6. En términos generales, el cuerpo resucitado del creyente será como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 29. En el arrebatamiento los creyentes recibiremos un nuevo cuerpo, nos revestiremos de inmortalidad. Seamos levantados o resucitados, porque si morimos en Cristo seremos de los resucitados. En Primera de Corintios capítulo 15, verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Palabra de Dios nos ha llegado a todos, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan. Nosotros decidimos qué queremos, qué elegimos, el camino de la luz de Cristo o el camino de las tinieblas. Todas las personas que están en pecado, si mueren sin Jesucristo en su vida, sus almas llegan al infierno. El infierno existe, como dice en Mateo capítulo 10, verso 28, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera muerte. Y la segunda muerte, y es eterna, es en el lago de fuego, porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Como dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, que todo el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego cuando termina el juicio ante el gran trono blanco. Ahorita hablo de los nombres inscritos en el libro de la vida, pero quiero también decir esto, que escuché a un pastor que lleva también, otro pastor que lleva, ya le escuché también varios errores que no están bien, que llevan más de 50 años en el evangelio, y decía, para todos los que dicen que no nos reproduciremos en el milenio, pues sí nos vamos a reproducir. Pues es verdad que nosotros, si nos vamos en el arrebatamiento, no nos vamos a reproducir porque el Señor nos va a levantar con cuerpos glorificados, pero los que sobrevivan en el milenio, de la gran tribulación, que van a ser muchos de Israel, los que sobrevivan, ellos sí se van a reproducir.
pero es durante el milenio. Pero nosotros los arrebatados no, porque tendremos cuerpos glorificados. Para que nadie los engañe, lean la palabra del Señor. Yo les estoy dando con citas bíblicas, aunque me tardo un poquito más, pero es con citas bíblicas. Así es que sus nombres, mi nombre, son inscritos en el libro de la vida. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro único Señor y Salvador en nuestra vida. Estamos viviendo, pueblo de Dios, tiempos apocalípticos. No es de que tú quieras pensarlo. Tú quieres irte en el arrebatamiento, ven a Cristo y haz la oración de fe para salvación hoy. Ahorita, ya en 2 minutitos más tardar, hacemos la oración de fe para salvación. El requisito es que tú te arrepientas. Porque yo escucho pastores que dicen, di esta oración. Y ya, con la oración ya. No les hablan, te tienes que arrepentir de tus pecados, porque así seas un pecador grande, pero hoy te está tocando el Señor. Él quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo. Él te va a perdonar si tú realmente te arrepientes de todo lo que has hecho. Él te perdona y hoy puedes ser salvo. Mañana no aseguras tu salvación, porque ¿quién te dice que no te mueras hoy en la noche sin haber recibido a Cristo? Todos podemos pasar la muerte física. Por eso los creyentes debemos estar en continua reconciliación todo el tiempo. Amén. Así es que estamos viviendo esos tiempos apocalípticos. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 7, nos habla nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Así es que preparémonos, que Cristo viene pronto. Cuidemos nuestra vida espiritual, seamos vencedores para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Un vencedor es alguien que por la gracia de Dios recibida mediante la fe en Cristo ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece en victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Así es que nuestro Señor Jesucristo nos dice por medio de su palabra bendita, ciertamente vengo en breve. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Y todos los que anhelamos su venida le decimos, sí, ven Señor Jesús. Aquí te esperamos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahorita vamos a hacer la oración de fe para salvación. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por redarguir en nuestros corazones. Gracias por tocar este ramillete de almas, Señor, que tú has tocado para traerlas a tu reino por medio de tu bendita palabra. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, cúbrenos con la sangre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a perseverar hasta el final. Rompemos todo yugo del diablo en el nombre de Jesús y se activa el poder de la sangre de Cristo Jesús en todos los que estamos escuchando, Señor, tu bendita palabra. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado, por tu bendita palabra, por tu amor y misericordia que tienes para con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hacemos la oración de fe para salvación. Solamente el requisito es el arrepentimiento. Yo la voy haciendo y ustedes la van repitiendo. Y se pueden quedar orando con el Señor en sus casas, donde quiera que estén, en sus carros, donde sea, y estén en la presencia del Señor. Y no se desaparten, luchemos todos y perseveremos para irnos en el arrebatamiento, que no falta mucho. La voy haciendo y ustedes van repitiendo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Yo te pido perdón porque sé que te he ofendido y he ofendido tu gloria también y he ofendido a mi prójimo. Perdóname, Señor. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús,
y te entrego mi vida para poder tener vida eterna contigo, Señor. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Yo quiero caminar en luz y no en tinieblas. Yo he escogido el camino de la luz de Cristo, de tu luz, Señor. Padre, gracias por estar aquí conmigo, por perdonarme y guíame con tu luz divina y que pueda perseverar hasta el final para tener vida eterna contigo, Señor. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Señor, cubro con la sangre de Cristo Jesús todo este ramillete de almas que tú has ganado, Señor, para tu reino, por medio de tu bendita palabra y tu Santo Espíritu que ha redarguido en sus corazones. Señor, bendícelos, guíalos a iglesias en donde los estén preparando, Señor, para que no den un paso atrás. Cubiertos con la sangre de Cristo están para hacer tu voluntad. Gracias te doy, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones para todos y perseveremos hasta el final y seamos vencedores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.